complicado usar esto. Por eso no lo quería tratar. Siento que lastimo a mi 100, pero solamente porque estoy hablando también de la cabeza. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a dejar este tiempo en la mano del Señor. Padre, tantísimas gracias por poder ser corregidos, redarguidos, instruidos por tu palabra, a fin de que toda esta iglesia, mi Señor, esté preparada para toda buena obra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos hable por medio de tu palabra hoy en este día. Rogamos, mi Señor, que en verdad podamos entender lo que tú tienes hoy para nosotros, lo que tú has planeado, mi Señor, para que lo llevemos a cabo. Gracias, Padre Santo, y rogamos mucho a ti, mi Dios, a aprender y poderlo también poner en práctica. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, como ya hemos visto, hermanos, una serie de libros de Hechos. Nos toca ahora Hechos capítulo 3. Y durante estas semanas, al estar estudiando, pues por supuesto deseamos predicar en el corazón la esencia del pasaje. Y aunque es un libro histórico, un libro de muchos acontecimientos, hay principios que tienen que ver con la persona de Dios que hablan muy duramente a nuestro corazón. El libro de Hechos en realidad no es un libro tan difícil, pero lamentablemente durante mucho tiempo y en los últimos 70, 80 años ha sido malinterpretado como un tratado doctrinal, y por supuesto contiene doctrina, pero es un libro histórico que nos narra el nacimiento de la iglesia, y por ello tiene principios que ayudan a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Y cuando estaba leyendo el capítulo 3, descubriendo ahí, desmenuzando, echando un clavado ahí en ese pasaje, entendí cuál era el corazón, el propósito de este pasaje. Entonces, pensando de qué manera hacerlo tan real y tan cotidiano, recordé una anécdota de mi vida cuando era niño. Antes vivíamos en Tonalá. Entonces, nuestra casa quedaba muy lejos de la escuela, muy lejos, era como media hora caminando. Sí, había camiones, pero de todas maneras teníamos que caminar muchísimo para tomar el camión e irnos a mi escuela, a la escuela primaria. Entonces, me acuerdo muy bien que íbamos en la tarde. Entonces ya nos arreglábamos, nuestros zapatos bien moldeados. Y mi mamá tenía la costumbre de, en vez de crema, echarnos aceite, ¿no? Entonces ahí teníamos aceite en el cuerpo en vez de crema. Salíamos y al cruzar nuestra puerta, todo era tierra, todo el camino era tierra. Pues ya se imaginará usted con el solazo, todos brillosos y todos como empanizados con la tierra y el aceite. Entonces ya íbamos con nuestras mochilas en el solazo y caminábamos, pasamos por un campo de milpas entre las vacas y entre el empedrado, pasamos por un lugar donde se llama el Rosario, ahí en Tonalá. Hay una parte empedrada, luego bajamos entre baldíos, bajamos a un lugar en un río de aguas negras donde había gente con casas de cartón y todo esto. Luego pasamos ese puente y llegamos a la escuela. Era un camino muy arduo, era un camino muy cansado, con el solazo. Eso era de ida. De regreso tenemos que hacer lo mismo. Y entonces, la mitad del camino, yo deseaba llegar a mi casa, porque yo me adelantaba. Y entonces le pedía las llaves a mi mamá, y sin que ella se diera cuenta, ya lo sabe, ¿verdad? Abría la casa rápido, abría el refri, y era un refri pequeño, y el congelador era de esos que tienen escarcha. Metía mi cabeza en el congelador sin que mi mamá lo viera, porque estaba tan cansado y tan asoleado. Por supuesto, después de hacerlo muchos días, tenía una gripe muy fuerte, y entonces metía mi cabeza, porque mi cabeza quedaba justamente del tamaño del congelador, y entonces yo tenía mi cabeza así en el congelador, y comía la escarcha del hielo, porque yo estaba muy asoleado y muy cansado. Y ya cuando planteaba que mi mamá iba a venir, ya me salía, me secaba el cabello y como si nada hubiera pasado. Por supuesto que mi mamá se dio cuenta muy rápido, con gripas muy fuertes, estaba enfermo del estómago y bueno. Pero eso no importa.
importaba. A las 2 semanas yo volví a hacer lo mismo, porque era un camino tan largo y tan acelerado y tan cansado que no me importaba. Yo metía la cabeza en el congelador y era un momento tan refrescante, o sea, refrigeraba mi cabeza, ¿no? Y mis orejas estaban muy calientes. Se han notado que tengo unas orejas muy grandes, ¿verdad? Bueno, mis orejas pegaban en el hielo y era la sensación más descansadora que yo podía tener después de caminar todo ese trayecto de la escuela. Y creo que muchas veces, hermanos, en la vida cristiana hemos dejado de refrescarnos en la persona de Jesucristo. Saben, en la vida cristiana y en la vida del no cristiano, el camino de esta vida es muy arduo, es cansado, es asoleado, es doloroso. Pero muchas veces no vamos corriendo a ese congelador, ¿verdad? Y ahora es un ejemplo muy burdo, pero no vamos corriendo al refresco de la persona de Jesús en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender que en nuestro caminar en la vida cristiana debemos correr rápidamente a la persona de Jesús, soltarnos en sus brazos y descansar. Y así como la mitad del camino era mi motor para correr más, adelantarme, ir al congelador por la sensación de 5 minutos tal vez y descansar, todo el calor que tenía, todo el cansancio que tenía. Y no me importaban las consecuencias después de tener gripe y estar enfermo del estómago. Yo lo hacía una y otra vez hasta que un día mi papá se dio cuenta. Y claro, él con un embarazo me dijo que no, y nunca más en la vida lo volví a hacer, ¿verdad? Hubo una disciplina, pero entiendo este concepto de refrigerio, de un refrigerio tan a gusto que podría descansar toda la noche. Vayamos allá a Hechos, hermanos, Hechos capítulo 3. Y esta historia nos cuenta del encuentro que tuvo un cojo y el refrigerio que tuvo de la persona del Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 3, en Reina Valera, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Hermanos, hay 3 puntos para ver el refrigerio de la persona del Señor Jesús. Uno muy particular de cualquier historia es que se sitúa en un tiempo, un día. Y Pedro y Juan tenían algo para dar a este hombre. Dice: aconteció un día que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Quién eran Pedro y Juan? Bueno, Pedro y Juan eran los amigos íntimos, los discípulos íntimos del Señor Jesús. Por supuesto, no tenían un mayor valor que los otros, pero sí muchísima responsabilidad. Estos apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, vieron la transfiguración del Señor Jesús, prepararon la Pascua antes del arresto del Señor Jesús, fueron a la iglesia en Samaria para supervisar la obra, fueron las columnas de la iglesia. Estas personas eran personas especiales, pero no por ser apóstoles, eran personas que habían pasado mucho tiempo con Jesús y habían sido transformados por su persona, por su palabra y por su poder. Estas 2 personas, esos apóstoles, venían al templo allí en Jerusalén. En ese entonces había 3 tiempos de oración en la costumbre judía. Uno era a las 9 de la mañana, la otra a las 12 y la otra a las 3. O generalmente la tradición piensa que oraban 3 tiempos, en la mañana, en la tarde y antes de que se pusiera el sol. Entonces ellos tenían la costumbre de venir a orar. ¿Por qué? Porque sabían que la oración era una
del cual habían visto ascender hacia los cielos. Y entonces, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Y en particular, hermanos, esta puerta que quedaba a un costado del atrio de las mujeres para pasar al atrio de los gentiles, era una puerta muy hermosa, porque estaba laminada con hojas de cobre de Corinto que trajo el rey Herodes. Pero imaginémonos aquí los protagonistas de la historia, Pedro y Juan, que sabemos que es Dios detrás de ellos. Ellos vienen a orar, a encontrarse con Dios. Y vemos la escenografía, una puerta muy hermosa, mucho más posible, de más valor que el oro y la plata. Cobre de un lugar muy lejos. Y entonces vemos al antagonista de esta historia. Y no es el cojo, es la enfermedad que tiene este hombre. Entonces, es una puerta muy hermosa. Y vemos un hombre cojo de nacimiento. Y que lo llevamos, por supuesto, ahí. Entonces, Pedro y Juan suben conscientes de que van a orar. Y entonces este hombre que es traído para pedir limosna quedaba muy mal en el cuadro de la escenografía. Todos iban a orar, a encontrarse con Dios, tenían que pasar por un lugar muy hermoso, pero este hombre no encaja ahí. Este hombre no encaja ahí. La pregunta para ver el antagonista de esta historia, que es la enfermedad de este hombre, es cómo él se sentía. Cómo él se sentía al tener que ser traído día tras día a tener que pedir limosna. Cómo se sentía al ver que posiblemente su familia, si bien le iba o a lo mejor eran los amigos, no sé, no podía valerse por sí mismo. Y tenía que ser puesto con astucia en ese lugar, porque se ven que las personas iban a orar, y por lo tanto la congruencia de alguien que va a orar es ayudar a alguien que pide limosna a la entrada del templo. Entonces él sabía bien esto. La pregunta aquí decisiva, hermanos, es si nos hemos sentido tal vez como este hombre. En ese tiempo, una persona enferma era una persona despreciada, porque se creía que había hecho algo muy malo, un pecado, y por eso Dios lo castigó así. Y muchas veces en este movimiento carismático se cree y se tiene una regla: si una persona sufre enfermedades porque es muy pecador, porque ha pecado, y no es cierto, no es una regla. Este hombre estaba así para mostrarnos hoy, y por supuesto a lo largo de la historia de la iglesia, algo muy importante. ¿Alguna vez se han sentido así, hermanos, como este hombre despreciado, humillado, sin valor, sin reconocimiento? ¿Cómo se han sentido? ¿Enjuiciado tal vez? ¿Sin estima? Este hombre no tenía descanso. Y aunque nunca jamás había podido utilizar sus pies para correr y cansarse, este hombre jamás había tenido un refrigerio, jamás había tenido descanso no solamente del hecho de su enfermedad, sino de la perspectiva que los otros tenían de él. Ay, aquí está el limosnero que toda la vida está aquí, pues vamos a darle un peso, 2 pesos. Sentir ese desprecio de su pueblo. Y sentir que la gente tal vez pensaba: no, es que sus papás a lo mejor pecaron mucho, o él es un gran pecador y por eso está así, porque Dios no le ama. Y saben, él se lo fue creyendo y no sabía hacer otra cosa más que pedir limosna. En nuestra vida cristiana hoy en día, hermanos, tenemos descanso. Hay descanso genuino en nuestra vida cristiana. Hay una vida cristiana hay una vida transformada y por eso es cristiana. Hay una vida satisfecha en el Señor, o no hemos encontrado un descanso que nos prometió el Señor Jesucristo cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y ahí es donde debemos reflexionar, hermanos. La vida cristiana se supone que es una vida de descanso en la persona del Señor Jesús. Y no descanso de las cosas malas de esta vida, de las cosas tormentosas, del afán diario, no, sino del descanso espiritual. Hay descanso en nuestras vidas.
este hombre no tenía descanso. Nos sentimos satisfechos en las personas en las cuales nos hemos convertido, en el esposo o en la esposa que nos hemos convertido, en los hijos que nos hemos convertido, en los creyentes que nos hemos convertido. Hay descanso en eso. Hay descanso en decir, sí, Cristo reina y vive en mi corazón, y hay descanso en mi alma. Si no es así, no hay nada de que sentirnos juzgados. Por eso mismo el Señor nos habla hoy por medio de esta palabra. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba que le diesen limosna. No es simplemente el hecho de estirar la mano, él rogaba que le dieran. Ahora, en este punto, cuando él ruega, quiere decir que a la gente no le daba. Porque él tiene que rogar a sus compatriotas de que le den, de que no tiene cómo valerse por sí mismo, de que no hay nadie que le pueda proveer de todo lo que necesita. Tiene que hacer algo. Y bastaba con verlo y saber que desde niño estaba ahí y tenía muchísimos años ahí, tal vez 30, 40 años ahí, mientras que tu edad para estar solo y estar sentado ahí, tener que estirar la mano y bueno, le damos porque está mal. Pero él rogaba para que le diesen limosna. Y ve a Pedro y a Juan y les rogaba pidiendo limosna. Y muchas veces en la vida cristiana, hermanos, rogamos en nuestra miseria, lo mismo que siempre conocemos: dolor, pecado, traición. Y Satanás es muy sutil al susurrarnos: pues mira, no estás viviendo la vida cristiana como debes vivirla. Eres un pobre limosnero. Y nos creemos esto. Nos creemos que en nuestra condición miserable debemos vivir así. Y no es así. Porque ha venido la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Él rogaba a Pedro y a Juan. Él no rogaba un descanso. Él rogaba dinero. Porque no había encontrado el descanso. Porque ya se había acostumbrado a pedir limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y esas palabras son muy importantes: míranos. Este hombre tenía que rogar. Por lo tanto, la gente cuando iba pasando ni lo querían ver, porque tenían que darle. Nunca les ha pasado así en el centro cuando ven a un vagabundo. A mí sí me ha pasado. Cuando no tengo dinero, es como, o sea, y ahí está la persona. Y sí me ha pasado. Estos hombres no querían verlo y no lo miraban, porque no les tenía que dar, porque tenía que llamar su atención rogándoles. Entonces, Pedro y Juan están ahí y le dice Pedro, ahí en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué palabras tan más impactantes para aquel que no quería ser visto? Para aquel que tenía que agachar la mirada cuando le daban limosna. Míranos, le dice. Y esto es lo que Dios nos quiere decir hoy en este día. Mírame. Porque saben que, hermanos, Cristo no ha dejado de fijar su vista en nuestras vidas ni un momento. Somos nosotros quien volteamos la mirada. Quien volteamos la mirada en nuestro pecado, en nuestras vergüenzas, en nuestras luchas, en nuestro mal carácter, en nuestros errores, en nuestro pasado. Y Dios nos dice: mírame, mírame. Porque Pedro y Juan fijaron sus ojos en él. Y esto de fijar, ellos estaban conscientes de la situación que pasaba. Porque Pedro y Juan lo vieron muchas veces antes también, pero nunca habían puesto especial atención en él, porque tenía años ahí, más de 30 años posiblemente. Y
y fijando sus ojos en Él, míranos. Qué hermosa empatía. Cuando todos le volteaban la mirada y cuando Él tenía que bajar la mirada, alguien le dice, mírame. Y es lo que nos dice hoy Cristo. Mírame, yo siempre he puesto y he fijado mis ojos en ti. Desde el momento en que tú has creído y antes de la fundación del mundo, he fijado mis ojos en ti. Mírame. Pero muchas veces nosotros miramos más nuestra condición que al mismo Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Mírame, mira mi gloria, mira mi poder, mira mi justicia, mira mi santidad, mira mi misericordia, mira mi perdón, mira mi voluntad, mira mi propósito. Pero nosotros decimos, no, yo quiero mirarme a mí. Hoy, en esta mañana, tal vez, tú vienes mirando todo menos la persona de Jesucristo. Mirando tal vez tus problemas, tus luchas, tus batallas, tu condición económica, tus problemas en tu familia, tus problemas con tu matrimonio, la vida de tus hijos. Pero hoy la palabra de Dios siempre nos dice, mírame a mí. No mires la situación por la que pasas, mírame, porque yo he puesto y siempre he fijado mis ojos en ti. Para la gloria de su nombre, no porque nosotros seamos el centro del universo. Pero me dice, mírame, mira quién es mi persona, mira cómo soy yo. ¿Qué estamos mirando hoy en esta mañana, hermanos? ¿Qué estamos mirando más que la persona de Jesucristo hoy en este día del domingo? Pues ahora Cristo nos dice, mírame, porque siempre he fijado mis ojos en ti. Porque no soy indiferente o apático ante la situación que vives. Pero no quiero que mires, no quiero que te mires a ti, quiero que me mires a mí. Porque fijándote en ti no vas a arreglar nada. Y fijándome, y cuando nosotros nos fijamos en Cristo, no se supone que Él va a arreglar todo. Se supone que vamos a ver a un Dios sobre todas las situaciones que vivimos hoy en esta mañana. Un Dios que está por encima de eso. Era su condición, era un cojo y rogaba limosna. Pero Pedro y Juan tienen empatía y le dicen, fija, míranos, porque me han fijado sus ojos en él. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estuvo atento. Pero muchas veces cuando el Señor Jesucristo nos dice, mírame, yo miro 5 minutos, no, ya te tardas y ya me voy, me sigo mirando a mí. Pero dice que el cojo estaba atento para ver qué recibía de ellos. Y Dios en su palabra nos llama, mírame, pero sé atento, no apartes tus ojos de mí. Pedro lo hizo, ¿no? Cuando caminó por el mar, tenía sus ojos puestos en Cristo, pero entonces empezó a mirar todo lo demás. Sí, empezó mirando a Jesús, pero toda la situación de la tormenta, entonces quitó los ojos de Cristo. Y en la vida cristiana es lo mismo. Empezamos mirando a Cristo, pero terminamos mirando todo menos a Cristo. La iglesia, las personas, mi pecado, mis batallas, mis luchas, si el hermano me habló mal, si tengo problemas en mi matrimonio, que mis hijos no se ponen las pilas, que tengo problemas de dinero, que tengo problemas de salud. Y por supuesto, en nada hago menos las situaciones de la vida. Pero el Señor Jesús nos dijo, en este día tendréis muchas aflicciones. Y no es el punto de resignarnos, hermano. Es el punto de aceptar que esta vida es así, que somos peregrinos en ella. Cristo no nos iba a arreglar nuestra vida. Cristo nos vino a traer salvación para la gloria de su nombre. Él estaba atento. Él estaba atento. ¿Cuánto estamos atentos nosotros a la persona de Jesús cada día? ¿Solo 5 minutos cuando oramos por los alimentos? Y ni 5 minutos estoy seguro. Si es como yo que ya tiene mucha hambre, gracias Señor por los alimentos, no que Jesús amén y a comer. Es menos de 1 minuto. O tal vez 2 horas al domingo. ¿Cuánta atención ponemos en la persona de Cristo durante nuestro día?
porque él esperaba recibir algo. Aquí no dice que esperaba recibir dinero, él esperaba recibir algo, porque él conocía que esas personas eran especiales, no eran como todas las demás personas. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El templo tenía un arca inmensa de tesoros. Y los sacerdotes en turno rebosaban en riquezas. Rebosaban en riquezas. Y Pedro, quien era líder de la iglesia en Jerusalén, no tenía ni plata ni oro. Tenía necesidad igual que todos nosotros. No les sobraba el dinero. Y dice: no tengo esto, no tengo esto, pero lo que tengo te doy. Yo me pregunto si este hombre cojo esperaba realmente dinero de ellos. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba de ellos? Esperaba amor y consuelo. Pero Pedro le dice que no tiene plata ni oro, para hacer énfasis en lo que no tenía y en lo que sí tenía. Tenía fe en Jesucristo. Tenía una relación con Dios. Tenía paz en su corazón. Tenía sus pecados perdonados. Tenía una visión, un propósito y un motivo por el cual vivir, por el cual predicar, por el cual ser líder de la iglesia. Y él dice: no tengo esto, pero tengo esto. La pregunta aquí es: ¿qué tenemos nosotros? Si alguien de nosotros nos preguntara: ¿qué tienes tú? Tengo una empresa y tengo dinero y tengo una bonita familia y tengo mucha necesidad y tengo enfermedad y tengo muchísimos problemas y tengo frustración y desesperanza y tristeza y dolor y amargura y rencor y odio. Qué triste que un creyente diga algo así, porque debería ser: tengo esto en Cristo. Y no son cosas de este mundo banales. Tengo a la persona de Jesús morando en mi ser. ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes para dar? Digo, sería buenísimo que todos tuviéramos oro y plata para dar, pero eso es banal. Eso es perecedero. Eso no sirve. Eso no tiene profundidad. Eso no es duradero. ¿Qué tienes? Si puedes decir que tienes la persona de Jesús en tu vida, entonces ¿qué das? ¿Qué das con tu esposa o tu esposo? ¿Qué le das? ¿Rencor, enojos, quejas? ¿O le ministras con la persona de Jesús? ¿Qué le das? ¿Qué le das a tus hijos cuando llegan de la escuela? ¿Regalos? ¿Simplemente un beso? ¿Cómo te fue la escuela? Bien, muy bien, ya cumplí mi tarea de papá. ¿Qué le das a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tuviste un tiempo devocional con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a darle consejería a tus hijos o a tu hijo? Porque hijos es algo especial, importante, es que con uno de los que tienes te sientes y platiques de las cosas importantes de la vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que viste a la persona de Jesús en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, al trayecto de la escuela, al trayecto del mercado, al trayecto de la casa, al trayecto de cualquier lugar? ¿Qué tienes para dar? Muchas veces tenemos mucho para dar, porque el Señor nos ha bendecido en la persona de Jesucristo, pero no lo guardamos. No lo guardamos. Qué triste es ver a creyentes que no tienen una relación ni siquiera con sus vecinos. Se encierran en cuatro paredes para no tener problemas. Y los vecinos ni siquiera saben que son cristianos. ¿Qué tenemos para dar? ¿Cuál es el propósito de nuestras relaciones en este mundo? Le voy a saludar al vecino y entablar una conversación
para que algún día pueda compartir el Evangelio. O voy a hacer una relación de amistad con Él para que Él pueda notar la diferencia que hay entre Él y yo por mi fe en Jesucristo. ¿Qué tenemos para dar? Porque Pedro y Juan sí sabían que tenían para dar. Sí sabían lo que no tenían y lo que tenían. Pero nosotros muchas veces no sabemos qué tenemos. Ni siquiera nosotros sabemos qué tenemos. Y eso es triste. Porque entonces entra la duda si es que ya lo recibimos. A lo mejor sí sabemos, pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado el regalo de la salvación y desea que vayamos y lo compartamos. Yo creo que no es el único al que le pasa. Pero si usted se mueve en el tren, en el camión, ¿no ha sentido ese deseo ferviente de pararse y compartir el Evangelio? Yo creo que no soy el único. Y por supuesto, puedo ir en el camión sin algún día compartir el Evangelio. No quiere decir que caigamos en el afán en el que uno está colgado de la puerta del camión y ¿qué se te ama? No. El punto es, ¿no ha sentido ese deseo ferviente de compartirle a la gente el amor de Cristo y lo que tienes? ¿Por qué no lo hacemos? Yo les voy a decir por qué yo no lo he hecho. Por la vergüenza, por el miedo a que me caiga el chofer, por el miedo a que me bajen del camión y sin pararlo, porque la gente me tire de a loco, porque tengo el pretexto de tengo un folleto evangelístico para darles al final. Pero saben, Pedro y Juan iban en su vida cotidiana ahora y se veían lo que tenían. Por eso es que fijan sus ojos en este limosnero, en este hombre cojo. No tengo lo que el mundo espera, plata y oro, pero tengo la persona de Jesús. Porque el hecho de no darlo significa que no sabemos qué tenemos. O que tenemos miedo de darlo. Pero el que nos compartió a nosotros no tuvo miedo. El que nos dijo, ¿sabes qué? Que efectivamente tengo una vida diferente para ti, no tuvo miedo. Entonces, ¿en dónde estaríamos ahora? Si ese hombre o esa mujer o esa iglesia o esa familia no nos hubiera dicho por miedo que Cristo tiene una vida diferente para nosotros. ¿Dónde estuviéramos? Por supuesto no estuviéramos aquí. ¿Quién sabe si estaríamos aún en este mundo? El miedo es algo que incapacita al creyente de una manera diabólica. Porque es el mismo enemigo quien desea que no compartamos el amor de Cristo. Y ese miedo se genera en la incredulidad de Dios que nos sostiene todos los días con su gracia. Te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le dio a este hombre? Un milagrazo de poder caminar. Le dio refrigerio en la persona de Jesús. Es triste y es lamentable que se hagan grandes campañas de sanidades y milagros y se llena el Estadio Jalisco, pero no se llena el Estadio Jalisco cuando hay una campaña de santidad, una campaña de conocer a la persona de Jesús, una campaña de compartir el Evangelio y por toda la ciudad. No se llena el Estadio Jalisco, pero cuando hay un milagro de sanidad se llena el Estadio Jalisco. Porque Pedro en verdad quería darle un milagro, simplemente el milagro de poder caminar. Y por supuesto no fue Pedro, fue Dios. No, lo dice antes. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está lo que le dio: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, no simplemente el milagro de poder caminar. Ahora, ¿qué representa el nombre de Jesús en ese contexto?
En el contexto judío, el nombre representa la personalidad, el carácter, la obra de esa persona. Por ejemplo, Abraham significa padre de todas las naciones, y Dios le dijo: en ti van a ser benditas todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo. ¿Y qué representa el nombre de Jesús? Su deidad, su nacimiento, su ministerio, su palabra, su muerte, su resurrección y su pronto regreso. Eso significa el nombre de Jesús. Toda su persona, toda su obra, todo su ministerio, toda su palabra. Y eso es lo que necesitaba el pueblo. Nosotros no necesitamos ser llenados de riquezas. No necesitamos ser llenados de sanidades y milagros. Todo, hermanos, todo el tiempo hay milagros en la vida de los creyentes. Es un milagro que no nos haya caído un trueno del cielo por la misericordia de Dios por nuestros pecados. Es un milagro que Dios nos vea con amor como ve a su Hijo. Es un milagro despertar cada latir de nuestros corazones por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, y el corazón late varias veces por segundo. Es un milagro. Pero nuestra concepción de milagro es algo impactante, que eres un humano y camina y antes andaba con bastón y ahora avienta el bastón y corre y todo el marketing y el show que muchas veces se ve. ¿Qué quiere darnos Dios? El nombre de su Hijo. Eso es lo que nos quiere dar Dios hoy en esta mañana. No quiere resolver nuestros problemas. Quiere darnos el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo: el que esté cansado y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra refrigerio, como más adelante lo vamos a ver, nada más aparece 2 veces en la Biblia. Uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. La palabra refrigerio necesita o tiene que ver con la palabra descanso. Nada más aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y es en este capítulo. Porque este hombre sabía bien que necesitaba el descanso de su alma, no el milagro de sus pies. Ahora, ¿por qué pasó el milagro? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué necesitas hoy, en esta mañana, hermano? Si tú crees y aún sigues pensando que lo que necesitas ahora es dinero para salir de tus problemas, es una conferencia para saber cómo criar a tus hijos, que es una consejería para saber cómo debes estar con tu esposa o con tu esposo, si es la sanación de tu enfermedad, no has entendido, no hemos entendido. Lo que quiere darnos Dios hoy en esta mañana es la persona de Jesucristo, en que nos podamos sentir satisfechos en Él, aún a pesar de todo lo triste, lo doloroso y lo bueno de esta vida. Eso es lo que nos quiere dar Dios hoy en esta vida, porque es lo que le dio a este hombre. Le dio amor que nunca jamás nadie le había dado a través de la persona de Jesucristo. Le dio valor a través de la persona de Jesucristo. Le dio perdón de sus pecados a través del nombre de la persona del Señor Jesucristo. Le dio un nuevo comienzo a través de la persona de Jesucristo. Le dio el privilegio de entrar al templo de Dios. Le dio el privilegio de poder tener un motivo para alabar y agradecer y glorificar el nombre de Dios. Le cambió la vida, no solamente le dio nuevos pies. ¿Qué esperamos hoy? ¿Qué esperamos hoy de Dios? Bueno, ya lo sabemos. Él quiere darnos a la persona de Jesús, en donde encontramos descanso para nuestras almas. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Vemos aquí la exactitud de Lucas como médico, ¿no? Le agarra la mano derecha y le levanta. Entonces, vemos a Pedro dándole el nombre de Jesús, y
toma su mano y dice: levántate. Porque Pedro se ve bien lo que había hecho en este hombre. No le tiene bastón y ahí. Digo esto para que me entiendan. Porque recuerdo a un falso maestro. Eso es un falso maestro. En una campaña de sanidad está una señora ya grande y ella va por la campaña de sanación. Entonces la señora no puede caminar, ¿no? Tengo este problema y quiero que Dios me ayude. Este hombre sabe que tanto se hace y le tira el bastón. La señora casi se cae y a fuerzas quiere que camine, pero la señora no puede caminar. Y entre todo el show y el circo se ve que la señora está sufriendo, ¿no? Y el otro dice: ay Dios, ¿por qué ella puede caminar? No puede caminar, se está cayendo la señora. Pero Pedro ¿sabe qué le dio? ¿Sabe qué le dio? A la persona de Jesús. Y le levanta y anda, y saltando se puso en pie. Este hombre no dudó. Pedro no le dijo que le iba a dar un milagro antes, pero él no duda, dice: se levanta saltando. No se levanta de poco a poco a ver si funciona el milagro. No dice que se levanta saltando. Se levanta saltando y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, si no hay descanso en tu vida cristiana, si no hay descanso en tu vida, si no eres creyente, si no eres cristiano, es porque no has conocido a la persona de Jesús. Y si has conocido a la persona de Jesús y no hay descanso en tu alma, es que no has visto el grande milagro que Dios te ha dado a través de la fe en Jesucristo, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, y que eres una nueva criatura en Jesucristo. Porque un corazón agradecido tiene el conocimiento de lo que Dios hizo en su vida, y ese conocimiento le hace ser humilde porque sabe que es Dios quien lo hizo, y eso trae descanso, y eso es el refrigerio. El refrigerio hoy, en este día que necesitamos cada uno de nosotros, es ser humildes con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque en la gratitud hay un conocimiento del Hijo de Dios. La persona que no es agradecida es la persona que no ha conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la persona que aún está amargada, aún después de haber conocido a Cristo, y aún tiene rencor y aún culpa a todo el mundo por su vida, es porque posiblemente no la ha conocido. O es porque posiblemente no se ha dado cuenta quién es salvó. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted miró a su esposa o a su esposo y le dijo con una mirada tierna: gracias a Dios por tu vida? Y a lo mejor usted se peleó hace 5 minutos, ¿verdad? Y es difícil decirlo ahí en ese momento. Pero cuando le dijo gracias a Dios por tu vida, con una palabra tierna. O cuando fue con su hijo y le dijo: te amo. Y que su hijo lo sepa. Y que no haya sido en Navidad o en su cumpleaños, o cuando salió de la escuela, cuando se graduó, sino que tal el día de ayer su hijo ya supo que está agradecido con Dios por tenerlo en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguno de los líderes o de las personas que nos enseñan en esta iglesia y le dice con un corazón sincero: gracias por enseñar, gracias a Dios por tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos agradecidos con Dios y que la gente o la familia vio que estamos agradecidos? No les voy a poner un ejemplo en que usted tenga que ver a su esposa y a su esposa y diga: gracias a Dios por tu vida. Pero si le queda de tarea después del culto, una mirada tierna, o cuando ve a sus hijos: te amo y gracias a Dios por tu vida, porque es un milagro donde hay gratitud, donde hay gratitud. Y vemos que el principio, todos los principios que vienen en este capítulo,
nos llama a la gratitud por el milagro de Dios en nuestras vidas. ¿Quién hoy tiene un milagro en su vida por la persona de Jesús? Todos. Y eso nos debe ser personas agradecidas, no personas quejumbrosas. A nadie le gusta estar con una persona quejumbrosa. Y las personas que se quejan todo el tiempo ni siquiera están a cosas con ellos mismos. No están a cosas con ellos mismos, no tiene satisfacción en la persona de Cristo. No hay contentamiento en sus corazones, porque siempre desean tener más y más y más. Y eso más es plata y oro, no es la persona de Jesús. Todo el pueblo le dio a dar y a alabar a Dios, y le reconocieron que Él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Qué incongruencia!, ¿no? Habían visto a Jesús algunos meses antes hacer muchos milagros y nunca les había dado mucho espanto. Pero ahora ven a esos hombres, por el nombre de Jesús, hacer un milagro y se llenan de espanto y asombro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el brujo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. No quiere decir que el brujo no había soltado a Pedro y a Juan, sino que estaba ahí alrededor de ellos para que fuera notorio que los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesucristo, habían hecho un milagro en su nombre. Y el pórtico de Salomón tiene algo especial, hermanos. Era un lugar increíble. Eran tres columnas, 162 columnas en un rectángulo, con un techo de cedro. Era hermoso. Y Jesús, antes ahí les había dicho, ahí en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz. Ya digo, si tú eres el Cristo, pues te los he dicho con mis obras y mis milagros. Entonces la gente tomó piedras, apedreaba a Jesús, y ya cuando le iban a soltar la primera piedra, Jesús dice: ¿por cuál buena obra me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena obra, porque tú sin nombre te haces Dios. Vemos la incongruencia religiosa de estas personas. Tenían al mismo Cristo diciéndoles que era el Mesías y le iban a apedrear. Y tenemos a dos hombres mortales, pecadores, habiendo hecho un milagro en el nombre de Jesús, y todas sus miradas estaban en ellos. Ahí sí no tenían piedras. Vemos la incongruencia religiosa. Y muchas veces pasa esto en nuestra vida. Hay una incongruencia porque solamente es pura religiosidad. Vemos a las personas, pero no vemos a la persona de Jesucristo detrás de ellas. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces Pedro direcciona la gloria del milagro al que hizo el milagro, a la persona de Jesús. Y él es increíble. Este pasaje no está en la sanidad del ojo, este pasaje está en la persona de Jesús y su evangelio. Él hace ver su incongruencia religiosa. Varones israelitas, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llamando a su identidad como judíos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto a ponerle en libertad. Y no culpa a Pilato ni a los romanos, culpa a ese mismo pueblo. Y mataste al autor de vida. Versículo 14 más: vosotros negáis al santo y al justo y pedís que se os diese un homicidio. Entonces Pedro les dice ver su pecaminosidad, su gran pecado. Mataron al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Al final no es el milagro, al final es la fe en el nombre de Jesús. Y al final vamos con Dios deseando obtener algo, cuando el propósito de nuestra vida cristiana es conocer su gran nombre, el nombre de Jesucristo. Hay hipocresía en nuestros corazones, hermanos, o hay religiosidad, que no podamos ver la condición de nuestros corazones para ver que este mismo autor de la vida, por nuestros pecados, fue
asesinado por nuestros pecados. Y ese es un contexto judío, pero por nuestros pecados el autor de la vida murió. Y qué paradoja, ¿verdad? El autor de la vida, creador de la vida, murió. Pero ese mismo Dios resucitó. El único y sabio Dios resucitó. Su Padre le resucitó de entre los muertos. De tal manera que nosotros, siendo asesinos del mismo Cristo por nuestros pecados, le levantó de entre los muertos. Y si Él se levantó de entre los muertos, puede dar vida a los asesinos. Y nos puede dar vida a nosotros. ¿Hay alguna culpa, algún pecado, algún error de tu pasado o alguna vergüenza que no te ha hecho ver y reconocer el gran amor de Cristo? ¿Aún te sigues culpando por algo cuando Cristo ya lo pagó en su cruz? Cuando Él ya resucitó para dar vida a aquellos asesinos que somos nosotros. Aún nos lamentamos por nuestro pasado con la vergüenza de nuestros errores y con la lucha de nuestra vida cristiana y el carácter, en vez de mirarnos a nosotros y mirar a aquel Cristo, que su misericordia es grande. Por la fe en su nombre, a vosotros que veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Ya fue confirmado el nombre de la persona de Jesús en nuestras vidas. Con tranquilidad y refrigerio, con descanso de nuestras almas, de nuestras conciencias. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que habían antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepintaos y convertís para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay descanso en nuestra vida cristiana, hermanos, es muy sencillo. Hay pecado en nuestra vida. Pero no se queda con el hecho de acusarnos. Se queda con el hecho de que nosotros vemos, bueno, hay pecado en mi vida, por eso no hay descanso. Y no nos debemos quedar ahí. Debemos ir a la persona de Jesús. Y esa persona de Jesús no va a estar diciendo, mira tu pecado, y mira tu pecado, mira tu pecado. Nos dice, mírame a mí, mírame a mí. Mira mi perdón, mi poder, mi amor, mi gloria, mi misericordia. Dios no tiene prisa, hermanos. Pero nosotros parecemos que la tenemos. Debemos estar conscientes del cambio que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser parte de ello. ¿Y saben por qué? Porque dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio no es por llenarnos la boca de ser que somos cristianos. Los tiempos de refrigerio vienen en la presencia del Señor. Los tiempos de refrigerio no es como venir aquí a la iglesia. Los tiempos de refrigerio del Señor vienen con arrepentimiento de nuestros pecados y en la presencia del Señor. Señor, dame descanso. Y entonces estamos manos en la persona de Jesús. No, el descanso, el refrigerio viene en la presencia de Jesucristo. No viene en otra parte, viene en la presencia de Jesucristo. Por eso tanto énfasis en el tiempo devocional, tanto énfasis en el tiempo de oración, tanto énfasis en el tiempo de lectura, tanto énfasis en la comunión los unos con los otros en esta iglesia. Porque no hay descanso si no es en la presencia de Jesús todo el tiempo. O solo porque seamos necios, pero deseamos el descanso de Dios, pero no vamos con ese Dios que nos da descanso. Qué feo y qué triste. Nada más deseamos lo que Dios nos puede dar, pero no queremos a ese Dios que nos lo da. El refrigerio viene de la presencia misma del Señor Jesús. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que la presencia de Jesús en un tiempo devocional nos cambió el alma, nos cambió el día, nos cambió la vida? O solo fue porque debemos que llenarlo y bueno, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer para generar pilas como si fuera un amuleto. Me va a ir bien toda mi vida, en todo mi día si hago mi devocional. ¿Cuándo fue la última vez que encontramos descanso en un tiempo con el Señor? Que pudimos derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas y nuestros afanes y nuestros
errores y pecados, si no las escuchas y descansar en su persona. Si eso no ha pasado en tu vida, si no has creído en el nombre de Jesucristo, el Señor hoy nos dice en este día: arrepiéntete y conviértete, para que venga del Señor quien nos dé refrigerio en la presencia misma de Dios. Ahora es el día, hermanos. Y si eres creyente y no hay descanso, examina tu corazón y vete a la presencia de Jesús, porque a Él nadie echa fuera. Él es misericordioso, porque Él dice: acérquense y Dios se acercará a vosotros. Y la iniciativa viene de Él, porque dice: acérquense. Y hoy en esta mañana Dios dice: acérquense. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Y hablando de los profetas, para que se confirme que la persona de Jesús se ha visto desde antes que nosotros naciéramos, hermanos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará a profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os habla. 23. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las simientes, todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Toda la Biblia nos llama a descansar en aquel que se había profetizado. Toda la Biblia. Toda la Biblia nos dice: ven, descansa en la persona de Jesús. Todos los profetas nos dicen: ven, descansa en su obra. Ven, descansa en su amor. Pero hace una clara advertencia: el que no escuche lo que el Señor hoy dice en su palabra, será cortado, será desarraigado del pueblo. Si ahora tú no escuchas que Dios mismo te está llamando al arrepentimiento de tus pecados y a su descanso en Él por la fe en Jesucristo, serás cortado, desarraigado. Y eso es la misma condenación eterna en el infierno para todos aquellos que no creen en Jesús. Y si tú has creído en Jesús, y si tú dices creer en Jesús, y aún te niegas en tu corazón a escuchar a este bendito profeta, porque predica la palabra de su Padre, ¿quién es Jesús?, serás cortado y no habrá descanso y refrigerio para tu alma. Porque Abraham es nuestro padre por la fe o en la fe. Y se nos había prometido, hermanos, no solamente al pueblo judío, también a la iglesia bíblica en la roca, también a las personas de San Sebastián, de Jalisco, de México, de todas las naciones. Y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado su Hijo, le envió para que os bendijese. Dios nos quiere bendecir, y no las bendiciones del mundo, con la persona de Jesús, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El cojo, Dios no le sanó por el mismo milagro. Dios le sanó para que él pudiera compartir el Evangelio. Todo milagro en nuestra vida sucede para compartir a Cristo, a este resucitado, y esto que viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Descansados en Él? ¿Afanados y turbados en esta vida? Dios nos habla hoy, hermanos, a que encuentres descanso en la persona de Jesús, refrigerio en la persona de Jesús. No te niegues a escuchar. No te niegues a escuchar que Él quiere hacer descansar tu alma. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y estén cansados, yo los haré descansar. El cojo le creyó. La pregunta es que si nosotros le creeremos. Padre, tantas gracias por tu palabra. Tantas gracias, mi Dios, por tu
tus bendiciones, por tus milagros y por la persona de tu Hijo Jesucristo, por la cual podemos orar y estar reunidos aquí. Te ruego, mi Señor, que esta serie de hechos siga siendo de bendición para la iglesia. Y Señor, gracias por tu descanso. Gracias por tu descanso en la persona de Jesús. Gracias por ese refrigerio. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.